Hola familia Viña Pucón y a todos los que están conectados en esta mañana. Mi nombre es Arlet Vera, para los que no me conocen. Soy parte del Ministerio de Consejería y Sanidad Interior de la Iglesia llamado Amor Profundo. En esta mañana tengo la bendición de poder compartir con ustedes la palabra, lo que Dios ha traído en estos días. Así que me siento muy honrada de poder hacerlo para ustedes en esta mañana. El mensaje que quiero compartir hoy tiene que ver con sanidad interior. Eh, Muchas veces como creyentes eh, pasamos por alto la sanidad interior. Creemos que cuando Dios viene sobre nuestra vida, aceptamos a Jesús, ya todo hacia atrás quedó sanado, quedó resuelto. Y si bien sí, Jesús viene a traer libertad en nuestra vida del pecado, sí viene a provocar una transformación en nosotros, aún quedan muchas veces áreas que necesitan una intervención de Dios, y en ese proceso necesitamos sanidad interior. Yo creo que si pensamos, y cada uno de ustedes piensa en este momento, en dolores quizás tan intensos, en traumas, no sé, alguien que los haya herido en la infancia, aún quizás pensando, no sé, en un año atrás, 2 años atrás, en alguien que me hirió, alguien que me traicionó. Y cuando pensamos en ese dolor o en esa situación, aún podemos sentir ese dolor. Aún nos generan cosas, no somos indiferentes a lo que vivimos ni a lo que nos sucedió. Entonces, cuando nos damos cuenta de que aún no somos indiferentes a lo que nos ocurrió y que de alguna manera sigue doliendo con la misma intensidad de cuando me ocurrió, ¿cierto? Ya sea maltrato, ya sea abuso, ya sea traición, el dolor que haya sido, volvemos como a ese espacio, ¿cierto? En nuestra mente, a recordar ese momento. Y si viene esta sensación de dolor o de angustia o el no querer volver a esa situación, de revisarla, ¿cierto? Porque en realidad me duele mucho, es porque necesitamos sanidad interior. Necesitamos esa intervención de Dios en nuestra vida. Y Dios es tan respetuoso que Él no pasa por sobre nuestra voluntad. Porque muchas veces le decimos a Dios, Señor, sáname. Cantamos muchas veces, ¿cierto? Sobre esta sanidad, que Dios libérame, Dios sáname. Pero cuando llega el momento de que Dios venga a traer sanidad y venga a llevarnos a ese punto donde fuimos heridos, fuimos dañados, no queremos recibir de alguna manera la sanidad porque no queremos enfrentarnos al dolor. Entonces, es un proceso. Quisiéramos que fuera rápido, y puede ser que Dios en algunas personas haya venido sobre su vida y vino una transformación radical en su corazón, en sus emociones, en sus conductas, en el carácter, y fue transformado completamente. Pero en otros y en la mayoría de nosotros, y al menos en mi vida, ha sido un proceso. Y va a ser un proceso de aquí hasta que el Señor venga. Así que eso voy a compartir en esta mañana, y vamos a orar, ¿ya? Amado Espíritu Santo, gracias por estar en medio nuestro, gracias por tu amor tan
incomprensible, incomparable, ese amor que no podemos dimensionar. Gracias porque cuando tú te mueves en medio nuestro, tú traes sanidad, tú traes restauración, tú traes libertad. Gracias porque tú eres vida. Gracias porque tú eres abundancia, abundancia de paz, abundancia de gozo. Gracias, Señor, por esta mañana y te pido que esta palabra venga llena de tu poder, llena de tu amor, llena de tu sanidad, de tu consuelo, de tu esperanza sobre cada uno de tus hijos. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Ya, vamos, les voy a compartir unos versículos, me voy a poner mis segundos ojos. En Salmo 34:18 dice: el Señor está cerca de los que tienen quebrantado el corazón. Él rescata a los de espíritu destrozado. En el Salmo 34, luego en el 19 dice: muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará Jehová. El bueno, en otra versión dice: el bueno no está libre de tribulación, también tiene sus problemas, pero en todos ellos los auxilia el Señor. No estamos exentos, ¿cierto? Si uno lo ve en la palabra, no estamos exentos ni del dolor, no estamos exentos del sufrimiento, pero dice que de todo eso nos librará el Señor, ¿ya? Vamos a ir tomando estas verdades para ir caminando en este proceso. Tomamos las verdades de Dios, lo que dice su palabra, que Él está con los de corazón quebrantado, con los que hemos tenido el corazón herido, con los que hemos tenido el corazón desgarrado del dolor. Ahí está el Señor. En Jeremías 33, 6 al 9, dice: yo mismo traeré sanidad y medicina, y los sanaré y les revelaré la abundancia de paz y de fidelidad. Haré volver los cautivos de Judá y los cautivos de Israel, y los restableceré como al principio, y los limpiaré de toda su iniquidad con la cual pecaron contra mí, y perdonaré todos sus pecados con los cuales pecaron contra mí, y con los cuales transgredieron mis mandamientos. Y esta ciudad me será un nombre de regocijo, de alabanza y de gloria delante de todas las naciones. La palabra aquí nos habla, ¿cierto?, de que Dios trae sanidad y medicina. Y cuando Dios trae sanidad sobre nuestra vida, Él nos revela la abundancia de paz. Cuando podemos vivir en esta abundancia de paz, es porque Dios ha podido intervenir en estas áreas que hemos necesitado, que Dios venga a sanar, a curar, a limpiar la herida. Y dice que la sanidad, la restauración y la purificación viene en respuesta del arrepentimiento. Y cuando nos arrepentimos, ¿cierto? Y Dios viene a traer esta sanidad, esta restauración y purificación, nuestra vida es de regocijo, alabanza y gloria, ¿ya? Si uno piensa, ¿qué tiene que ver el arrepentimiento cuando he sido herido? Tiene mucho que ver. Yo creo que pueden estar pensando, ¿cómo si yo fui víctima, ya sea de un abuso, un maltrato, fui víctima de infidelidad, fui víctima del rechazo, fui víctima de, pónganle el nombre que quieran, ¿de qué me tengo que arrepentir yo? Si el herido, si el dañado fui yo. Pero
cuando hemos sido heridos y no hemos sido sanados, restaurados por Dios, empezamos a guardar en nuestro corazón amargura, ira, venganza y muchas cosas que son pecados delante de Dios. Muchas veces el dolor nos ha llevado a vivir una vida de pecado. No queriendo muchas veces hacerlo, pero inconscientemente nos ha llevado hacia allá y nosotros hemos abierto esas puertas. ¿A qué me refiero con esto? He visto personas muchas veces que por haber sufrido un abuso en su infancia, cuando han sido adultos han caído en pornografía, han caído en una vida de promiscuidad, una vida de adicciones sexuales, y si bien el contexto viene en una raíz de dolor, pero se ha desencadenado en pecado. ¿Ya? Entonces, en este proceso, Dios también nos lleva al arrepentimiento para poder recibir esta sanidad completa de Dios, esta restauración y purificación de nuestra vida. Hay muchas áreas también de la sanidad interior, muchos pecados que nos dominan porque han sido cadenas y han sido maldiciones desde nuestras familias. Y si bien Dios nos ha dado la voluntad, y que lo vamos a ir viendo más adelante, el dominio propio, en esta circunstancia nosotros nos hemos dejado llevar por esta herencia de maldición y no le hemos puesto límite, no le hemos puesto freno, o a veces definitivamente es algo que nos domina y no podemos solos y necesitamos esta intervención divina para poder cortar con todas estas adicciones, ya sea el alcohol, la droga, adicciones sexuales, de repente, no sé, el tema de quizás las relaciones rotas. Es como mis abuelos se divorciaron porque habían infidelidades, mis padres también, mi matrimonio es lo mismo, y vamos arrastrando una maldición generacional donde necesitamos la intervención de Dios, porque también es parte de un proceso de sanidad interior, porque es algo que involucra un todo en mi vida. Entonces necesitamos también en este proceso arrepentirnos del dolor, del rencor que guardamos, arrepentirnos de no perdonar, porque si pensamos cuando alguien nos ha herido y ese dolor ha trascendido en la vida, piensen quizás si uno piensa en un abuso. Cuando hemos sido abusados cuando niños, es algo que afecta el resto de nuestra vida, cuando Dios no ha intervenido, porque afecta en cómo nos relacionamos con otros, afecta en cómo vemos la sexualidad, afecta en cómo está el valor que tenemos de nosotros mismos, nuestra autoestima, afecta en nuestro diario vivir, en cómo nos enfrentamos a la vida. Entonces involucra un todo, y cuando pensamos en eso y pensamos en quién nos dañó, viene la rabia, viene el dolor, viene la impotencia, vienen muchas veces los deseos de venganza, de decir que esta persona pague, que Dios haga justicia con esta persona, y ojalá viva lo que yo viví, que pueda de alguna manera sentir el dolor que yo sentí, lo que me provocó, y deseamos cosas malas para otro. Y nuestro mundo, si bien queremos mantenerlo lejos al que nos hirió, lo llevamos amarrado a nosotros, porque constantemente
está ahí en nuestros pensamientos, porque influye en mi vida, en todo lo que hago, está ahí, porque no lo he soltado. Y creo, pensaba en este tiempo, sobre todo, que he atendido muchas personas en estos últimos meses, y si algo he escuchado mucho ha sido que ahora en este tiempo de pandemia, de aislamiento, han empezado a aparecer dolores que estaban enterrados ahí por años, que han empezado a aparecer cosas en la vida del carácter que no las teníamos consideradas. ¿Por qué? Porque hemos tenido que en este tiempo convivir más con nosotros mismos, empezar a escucharnos, aprender muchas veces a tolerarnos, y quizás en algunas personas ha sido hasta desagradable tener que estar con uno mismo, escuchar lo que hay dentro, el dolor, las frustraciones, el rechazo, con las cosas que lidiamos que no están resueltas en nuestra vida. Y se ha hecho súper difícil para muchas personas este tiempo de pandemia, porque ha empezado a salir todo lo que en el día a día de alguna manera pasa como a segundo plano, porque estamos ocupados haciendo cosas, estamos ocupados con otros, estamos con mucho ruido al alrededor. Entonces estas emociones, estos recuerdos están tan ahí, los tenemos como tan camuflados, tan escondidos, que nos salen, no les permitimos salir en medio de todo el ruido de el quehacer diario. Pero en este tiempo que estamos ahí en quietud, hemos empezado a escuchar el dolor, a escuchar las cosas que me inquietan, lo que quizás no me agrada tanto de mí, a darme cuenta que a veces quizás mi carácter es insoportable hasta para mí. ¿Cuánto será para los otros? En que hemos quizás estado más irritables, y tiene que ver mucho con nuestras heridas. Lo que nuestro carácter refleja tiene que ver mucho con nuestras heridas, con nuestro pasado. En nuestra razón, como decía en un principio, siempre decimos que Dios nos sana, que recibimos sanidad, ¿cierto? Y que deseamos ser sanados. Pero cuando nos enfrentamos a ello, muchas veces lo evadimos. No es fácil, a veces duele, pero es necesario. Transitar por áreas de dolor no es fácil. Si yo vuelvo a un espacio donde quizás sufrí un dolor grande, no quiero volver a pasar, porque ya sé que eso duele, sé que fue terrible. Entonces, ¿qué hacemos? Generalmente es como, no, lo tapamos ahí, lo tapamos y que quede lo más escondido posible, porque ya sé que si abro ahí esa caja donde está ese dolor, no sé cómo lo voy a enfrentar, no sé qué hacer con ese dolor, no sé cómo caminar con él. Y creemos que si lo tapamos, ese dolor no va a generar nada en nuestra vida. Y al contrario, llevamos ese dolor cargado como una mochila en nosotros. Y como nos acostumbramos, creemos que es parte de nuestro cuerpo, creemos que es parte de nosotros, ese dolor, esa amargura, el rechazo y todas estas emociones creemos que son nuestras, de nuestra esencia, y no nos damos cuenta que es algo que tomamos en algún momento y no lo hemos soltado y lo hemos acarreado durante toda la vida. Las heridas no nos permiten tener una relación fluida con Dios. De alguna manera nuestra mirada está teñida por el dolor y desde ahí nos relacionamos con Él y con los demás. Y en ese proceso herimos, ofendemos
y dañamos a otro. Si nosotros no hemos sido sanados, miramos siempre desde el dolor, miramos desde la desesperanza. Es como me relaciono con Dios, pero sé que Dios sana a otros, pero a mí no me va a sanar. Es como he vivido toda la vida con este dolor, he vivido toda la vida quizás con esta enfermedad del alma, esta enfermedad en mi espíritu. Y en realidad ya han pasado tantos años que a estas alturas, ¿para qué le vamos a seguir dando vueltas? Ya pasó. Pero eso no nos permite vivir una vida de intimidad con Dios en la que yo puedo ver su manifestación, no solo en la vida de otros, ni cómo Dios me usa a mí, sino cómo Dios es en mi vida, esta intimidad de cómo Él se revela a mi corazón diariamente, cómo yo puedo percibir su presencia y cómo Él me envuelve en gozo, me envuelve en amor, me envuelve en paz, cómo Él actúa a mi favor, no lo puedo ver. Y daña también y tiñe nuestra forma de relacionarnos con otros, porque aun cuando no queremos herir ni dañar a quienes nos rodean, lo hacemos, diciendo muchas veces palabras ofensivas. Nuestras actitudes con nuestro marido, con nuestra esposa, nuestros hijos, con los más cercanos, ahí se manifiesta muchas veces nuestros quebrantos más profundos en nuestra relación con otros. Entonces, ¿cómo podemos verlo? ¿Cierto? Porque sentimos rechazo, baja autoestima, batallamos con la necesidad de ser aceptados y validados por otros, y a veces eso nos lleva a caer, como decía antes, en adicciones para saciar esa área que nos ha sido herida. Esto es tremendo porque somos hijos. Dios ha prometido esta libertad sobre nosotros. Tenemos esta provisión de Dios donde Él trae sanidad, libertad, donde Él trae abundancia de paz sobre nuestra vida. Y muchas veces no lo experimentamos y experimentamos baja autoestima. Nos estamos constantemente comparando con otros. Sentimos que somos tan pequeños, tan disminuidos frente a otros, que el otro tiene más capacidades, que el otro hace las cosas mejor que yo no sirvo para nada, que en realidad este propósito que Dios trazó para mí en realidad es muy grande, yo no estoy preparado. Porque nuestra baja autoestima, el rechazo, es como necesitamos hacer cosas para que otros me den el valor, porque yo en realidad me valoro tan poco y necesito de alguna manera una afirmación en mi vida, necesito validar de alguna manera mi identidad y busco la valoración de otros, porque en realidad siento que es tan poco el valor que tengo que hacer muchas cosas para que el otro se fije en mí. Y vivimos con el dolor y con el temor a que si hago algo mal, el otro me va a rechazar. Amamos a Dios, buscamos de Él, sin embargo hay una insatisfacción tan grande en nuestra vida. Y tenemos que reflexionar en esto, es como, ¿cómo estoy? ¿Cómo de verdad está siendo mi vida con Dios? ¿Cómo es mis tiempos con Dios? ¿De verdad yo estoy disfrutando la vida que tengo? ¿De verdad disfruto cada día? ¿Estoy contento con lo que estoy haciendo? ¿Me siento feliz como soy? ¿Siento que de verdad estoy viviendo esta plenitud de Dios, no exento de problemas, ¿cierto? Porque en un principio leía este versículo de Salmos que dice, muchas son las aflicciones del justo, no estamos exentos de dificultades, pero cuando vivimos una vida con Dios, cuando de alguna manera hemos permitido que Dios traiga sanidad y libertad a nuestra vida, podemos vivir una vida en plenitud, una vida con gozo, no exenta de dificultad, pero una vida con gozo, una vida con abundante paz. Entonces, estoy experimentando esto en mi vida. De verdad, es como
puedo sentir esa satisfacción de Dios, de lo que estoy viviendo, en el tiempo en que estoy, o estoy viviendo una vida que de alguna manera construí paralela para no sufrir. Y esto yo pensaba en Facebook, en Instagram, en las redes sociales, que muchas veces las personas pueden subir fotografías o estados en el que están muy felices y viven en esta emoción de la felicidad en las redes sociales y pueden muchas veces estar todo el día en las redes sociales subiendo, escribiendo que está feliz, que hoy día es el día maravilloso, que la foto de toda la familia y todos felices, y viven en este estado de constante felicidad en una red social, ¿ya? Y yo pensaba, primero, ¿en qué momento de verdad está disfrutando esa satisfacción de Dios, esa satisfacción de la vida cuando está todo el día en las redes sociales? ¿Por qué tengo la necesidad de estar en una red social todo el día? ¿Por qué tengo la necesidad de exponer mi vida y lo que siento frente a otros? Está esto de construir una vida en base a una constante felicidad y alegría, muchas veces porque no sé cómo llevar el dolor que tengo. Entonces necesito suplirlo de alguna manera con esta felicidad que expreso hacia afuera. Pero ¿y qué pasa en lo más profundo de mi ser que intento evadir porque me da temor? ¿Cierto? ¿Qué sucede cuando nadie observa cómo de verdad me siento? Cuando ya no están las redes sociales y estoy solo. ¿Cómo de verdad me siento? ¿Qué es lo que de verdad hay en mí? Y no nos detenemos a pensar porque duele y lo evadimos. Entonces, ¿por qué? Porque ya conozco el dolor y no lo quiero experimentar otra vez. Creamos esta vida, ¿cierto? Que no, de alguna manera es más llevadera y nos genera menos daño. Porque si creamos esta vida, ¿cierto? De felicidad, entre comillas, nos hace menos daño que aceptar lo que puedo estar viviendo, esta vida de insatisfacción. Pensaba en una mujer que hace muchos años estábamos en un taller era como de sanidad y tenía que ver con los matrimonios. Entonces el marido de ella, él confesó que había cometido infidelidad y todo, y de cómo Dios había restaurado su vida, cómo Dios lo había perdonado y él se sentía libre y perdonado por Dios, amado por él, y que su mujer había seguido con él y cómo la obra que Dios había hecho. Y ella cuando habla, ella dice, mi marido fue infiel, pero a mí no me engañó. Dijo, fue otra mujer a la que engañó, a mí no, yo no he sido engañada. Y lo encontré tan tremendo, porque para ella fue tan grande el dolor que no sabía cómo enfrentarlo. Y habían pasado años y no podía ella enfrentarlo y no quería volver a ese dolor, aún sabiendo que Dios podía abrir ese espacio para que ella fuera sanada, y ella se cerró y decía no. Prefirió crear de alguna manera una imagen paralela, una mujer paralela, que esa mujer había sido engañada, que esa mujer había sufrido, y ella proyectó ahí el dolor y todo en esa otra mujer, pero no en ella. Y eso lo hacemos en distintas situaciones o dolores de nuestra vida. Proyectamos el dolor hacia afuera y en otra cosa, para no sentir el dolor.
Había una mujer también que había sido abusada por su padre, y esta mujer me decía, cuando Dios trajo estas imágenes, porque había sido abusada muy pequeña, estas imágenes del papá que la había abusado, fue tan fuerte que ella inconscientemente empezó a poner en ese rostro, no el rostro del papá, empezó a poner el rostro del vecino. Entonces era más fácil llevar el dolor así. Entonces ella me decía, así es más fácil poder perdonar, así es más fácil poder aceptar que fui abusada de alguna manera, porque el enfrentarse al dolor que había sido su padre no lo podía soportar. Y cuando hacemos esto, como lo que hizo ella, de cambiar el rostro, le bajamos la intensidad al trauma. Entonces, ¿cuántas veces hemos cambiado el rostro a nuestras circunstancias? ¿Cuántas veces hemos querido cambiarle el rostro al dolor que hemos vivido, a la frustración? ¿Cuántas veces nos sentimos tan agobiados que ya apenas podemos con nuestra vida y necesitamos evadir lo que estamos sintiendo y le cambiamos el rostro? Entonces, ¿cómo vamos a recibir sanidad? Primero entendiendo que es un proceso. Como decía en un principio, en algunos puede que, no he conocido a nadie, pero quizá en alguna persona puede ser que Jesús vino y vino con todo y trajo esta restauración, esta plenitud sobre su vida y vino esta sanidad completa. Pero en la mayoría de nosotros hemos tenido que pasar por este dolor, que no es fácil. Esto también requiere intimidad con Dios. Hablaba hace unos días con una persona y yo le preguntaba, ¿cómo está tu vida con Dios? ¿Cómo va tu intimidad con Dios? Y esta persona me dijo, súper bien, en lo que va del año ya estoy en el 5.º discipulado. Y yo lo que le estaba preguntando era, ¿cómo está tu vida con Dios? ¿Qué te está hablando Dios a ti? Y no supo qué responderme. Muchas veces creemos que la intimidad con Dios tiene que ver con lo que hacemos, tiene que ver con todos los cursos que tomamos. Es como creemos que entre más curso tome, más intimidad con Dios voy a tener, más poder de Dios voy a tener. Adquirimos conocimiento y es bueno, pero nuestra intimidad con Dios es a solas con Él. Es espacio donde puedo ser yo, donde puedo abrir mi vida frente a Él, donde también puedo escuchar su voz, qué es lo que Él tiene que decirme, qué es lo que Él tiene para mi vida. Nos acostumbramos muchas veces a vivir de la espiritualidad de otros, de lo que Dios le da a otros y de eso recibimos. Y eso no tiene que ver con intimidad. Necesitamos pasar a tiempos con Dios para que Él vaya revelando su amor, su paternidad en nuestra vida, para que a través de Él podamos ir siendo sanados, restaurados. Necesitamos esta intimidad con Él. Y en la medida que tengamos intimidad con Dios, vamos a tener como consecuencia los frutos del Espíritu, ¿cierto? La paz que proviene de Él, el gozo, la paciencia para esperar los procesos, van a ser frutos de esta intimidad y se van a manifestar cuando las cosas no vayan bien, cuando vea que en realidad las circunstancias no cambian. Podemos pensar en nuestro pasado, ya no se puede hacer nada con lo que vivimos, pero Dios revierte el dolor en gozo. Dios revierte lo que pudimos haber vivido y trae paz, trae sanidad, trae liberación sobre nuestras vidas. Ya no puedo hacer nada con la situación quizás de abuso,
pero Dios viene y me sana y puedo vivir en esta plenitud con Él. Mi visión cambia, mi mundo interior es transformado. No cambian muchas veces las circunstancias y no somos menos espirituales por lo que vivimos. ¿Ya? El gozo que Jesús me ha dado es permanente y no se limita a mi salud, a mi economía, traspasa lo racional y lo humano. Hay un testimonio de una chica que me contaba hace un tiempo atrás que lleva muchos años con su hijito enfermo y bueno, su hijo ya tiene como 20 años y toda la vida estaba postrado. Y cuando era pequeño le decían en su iglesia, hermana, tenga fe, crea que Dios lo va a sanar y lo va a sanar. Usted tiene que hacer actos de fe, tiene que moverse en la fe que ha creído y que su hijo deje los remedios y que deje el tratamiento, porque si no, usted no está creyendo de verdad. Y esta mujer soltó el tratamiento porque escuchaba a las personas que le decían que eso era fe. Resulta que su hijo había tenido un leve avance en el desarrollo psicomotriz, había tenido un avance en sus procesos y cuando dejó todos los medicamentos volvió a retroceder y nunca más llegó a ese nivel donde había tenido avance con el tratamiento. Fue falta de fe, ha sido falta de fe estos casi 20 años que su hijo no se pare de la cama. ¿Ha cambiado algo de su vida? No, pero sí cambió la visión, sí cambió su forma de ver y vivir la vida, porque Dios trajo esa abundancia de paz, trajo esperanza, pero no esa esperanza como la vemos humanamente, sino esta esperanza de gloria, esta revelación que proviene de Él. Ella me decía, muchas veces he escuchado tantas palabras proféticas, tantas palabras que me han dicho, tu hijo se va a levantar ahora. Y no ha pasado nada. Y en muchas oportunidades en todos esos años, ella se enojó con Dios por otros, porque otros le decían que Dios lo iba a sanar, que creyera y tuviera fe, que se iba a levantar. Y le decían, es que te falta más fe. Esta mujer ha orado, ha ayunado, lo ha hecho, todo lo que se les ocurra, lo ha hecho, buscando que Dios obrara y hiciera un milagro. Pero Dios vino sobre su vida a transformar su visión, a generar una dependencia en Él y una independencia de otros. Y en eso también podemos ver cuando Dios nos ha sanado, porque somos dependientes de Dios e independientes de los otros. Cuando no hemos sido restaurados, dependemos de los demás, dependemos de mi marido, dependo de mi mujer, dependo de mi hijo, necesito a alguien que sea ahí mi contención porque no puedo estar solo. También debemos comprender en todo la soberanía de Dios y ahí tienen que manifestarse, ¿cierto?, los frutos del Espíritu. Quizás Dios nunca, para los que saben, ¿cierto?, tengo una enfermedad que ya llevo 18 años, quizás Dios nunca me va a sanar, pero eso ya dejó de ser relevante en mi vida. Sí creo que Él puede hacerlo, sí lo creo. Sí tengo esperanza de que en algún momento, en el tiempo que Dios quiera hacerlo, lo pueda hacer, sí lo creo. Pero ya no es mi pensamiento ahí. Mi pensamiento está en que cada día de mi vida dependo de Él, en que Él es el que me ha dado vida y vida en abundancia, el que cada día yo despierto
Y sé que he despertado por la gracia de Dios, por su favor en mi vida. Y doy gracias por un día más, por un día a la vez. Entonces, ¿ha cambiado mi realidad física? No, pero sí mi forma de ver las cosas. Sí, el Señor transformó mi mente y transformó mi corazón. Necesitamos ser sabios y reconocer también cuando necesitamos ayuda, ya sea espiritual o profesional. Pasa mucho que como creyentes muchas veces creemos es como, soy cristiano, tengo la Biblia, tengo el ayuno, voy a la iglesia, con eso estamos bien. ¿Cómo? Un hijo de Dios no puede tener depresión. Un hijo de Dios no puede tener crisis de pánico. Un hijo de Dios no puede tener un trastorno de personalidad porque somos hijos de Dios. Déjeme decirle que así como nos podemos enfermar siendo hijos de Dios del corazón, nos podemos enfermar de diabetes, nos podemos enfermar del hígado, de los huesos, de cualquier cosa, nuestra mente también se enferma. No todas nuestras enfermedades mentales tienen que ver con demonios. No hay en todas las depresiones espíritus demoníacos. Así como en nuestro cuerpo. No porque tenga una enfermedad del corazón es porque tengo un demonio. ¿Ya? Entonces, así como nuestro cuerpo se enferma, nuestra mente también. Y tenemos que ser sabios con eso y ser humildes también. Humildad para reconocer que necesitamos ayuda, que necesitamos que otro ore por mí, que quizá yo no estoy viendo una situación en mi vida que me está afectando, pero si otro ora por mí, alguien de confianza, los pastores, los líderes, ¿cierto? Yo voy a poder recibir esta sanidad de Dios. Quizá van a orar por mí, van a ver que el problema no es solo espiritual y necesito un psicólogo, necesito un psiquiatra, necesito un neurólogo quizás. Y eso no me hace menos espiritual, ¿ya? Sí me hace ser consciente, sí me hace darme cuenta de lo que está pasando conmigo y poder recibir la ayuda que necesito. Fuimos diseñados por Dios. Tú y yo fuimos diseñados por Dios. Cada parte de nuestra vida fue diseñada por Él. Somos hijos de un rey, pero la mayor parte del tiempo no vivimos de esa forma. No vivimos como hijos de la realeza. Vamos a leer Efesios 1 del 4 al 8. Dice: incluso antes de haber hecho el mundo, Dios nos amó y nos eligió en Cristo para que seamos santos e intachables a sus ojos. Dios decidió de antemano adoptarnos como miembros de su familia, al acercarnos a sí mismo por medio de Jesucristo. Eso es precisamente lo que Él quería hacer y le dio gran gusto hacerlo. De manera que alabamos a Dios por la abundante gracia que derramó sobre nosotros, los que pertenecemos a su Hijo amado. Dios es tan rico en gracia y bondad que compró nuestra libertad con la sangre de su Hijo y perdonó nuestros pecados. Él desbordó su bondad sobre nosotros, junto con toda la sabiduría y el entendimiento. Parte de nuestra sanidad es aceptarnos como somos, quiénes somos, aceptar nuestro pasado, ¿ya? Aceptar nuestro presente, amarnos, darnos el valor que tenemos, este valor, esta identidad de hijos de Dios, de este linaje escogido, del real sacerdocio, como dice su palabra. Somos hechura de Dios, así dice la palabra, somos la obra maestra de Dios. Pero no vivimos muchas veces con estas verdades arraigadas en nuestro corazón. Y
necesitamos recibir este amor del Padre. Cuando no hemos estado completamente o de alguna manera estas áreas sanadas, nos cuesta recibir el amor de Dios porque nos sentimos indignos, porque sentimos que en realidad Dios ama a otros con otras capacidades y no a mí. Y es algo muchas veces muy sutil, pero no nos sentimos amados por Dios. Quiero leer un fragmento, no sé si conocen el libro El canto del pájaro de Anthony de Melo, y que salen como varios fragmentos que son pequeños trozos de lectura para reflexionar y siempre traen como una moraleja. Y no sé si lo han escuchado, pero encontré que tenía mucho sentido con lo que iba a compartir hoy. Y dice: el hombre encontró un huevo de águila y lo puso en el nido de una gallina. El aguilucho nació junto con los polluelos y creció con ellos durante toda la vida. El águila hizo lo que hacían los pollos de la granja, pensando que también era un pollo de granja. Rascaba el suelo en busca de gusanos y de insectos. Cacareaba y graznaba como ellos. Batía las alas para volar unos pocos metros en el aire. Pasaron los años y el águila se puso muy vieja. Un día vio un ave magnífica por encima de ella en un cielo sin nubes. El ave se deslizaba con elegante majestad en medio de las poderosas corrientes de aire, sin que apenas tuviera que batir sus fuertes alas doradas. El águila levantó la mirada asombrada. ¿Quién es esa?, preguntó. Ese es el águila, la reina de las aves, le dijo el pollo que estaba junto a ella. Su lugar es el cielo, pero el nuestro es la tierra, porque somos pollo. Y así fue como el águila vivió y murió como un pollo, porque es lo que creía que era. Y yo pensaba en esto. Imagínense, el águila cayó ahí en el nido, sin haberlo pedido, sin haberlo querido, pero cayó ahí en el nido de la gallina y se crió con puros pollos. Y aun cuando su identidad, todo su cuerpo era de un águila, vivió creyendo que era un pollo porque todos le decían que era pollo, porque estaba rodeado de puros pollos. Y cuando ve a esta otra águila, que era igual que ella, la admiraba de ver que esta águila estaba volando, ¿cierto? Yo me la imaginaba a esta águila volando con su ala extendida, disfrutando esta libertad ahí en las alturas, en su lugar que era el cielo, y este pollo rascando en la tierra y mirando cómo esta ave era tan libre. Y muchas veces hemos creído las verdades que otros han dicho sobre nosotros y no quienes de verdad somos. Y hemos caminado y hemos formado nuestra identidad en base a lo que otros han dicho, en base a nuestros dolores, en base a nuestros traumas. Hemos creado una realidad que no era parte del diseño de Dios sobre nosotros. Y en esta mañana te pregunto, ¿quién has creído que eres? ¿Quién has creído que eres? ¿Has creído que eres como el águila, volando a las alturas? ¿O has creído que eres un pollo? ¿Cómo has vivido tú en este tiempo, en los últimos años? ¿Como esta águila, como fue creada, o como el pollo? Entonces, en esta sanidad de Dios necesitamos reconocer que tengo una herida, arrepentirnos por todo lo que ha traído también esta herida en mi vida, extendiendo perdón, recibiendo la sanidad de Dios para que Él me restaure y me purifique. Y finalmente, parte de esto también está el perdón, pero eso lo vamos a dejar para otra oportunidad, porque el perdón es un tema tan trascendental en nuestro proceso de sanidad. Tiene un poder tan liberador en nuestra vida el perdón. Y este perdón tiene que ver no solo con otros,
sino que tiene que ver con el perdonarnos a nosotros mismos y con el perdonar a Dios también. Finalmente, el Señor traía este versículo de Isaías 55, que dice: a todos los sedientos venid a las aguas. Y yo siento que en esta mañana es lo que el Señor está diciendo para cada uno de nosotros, para cada uno de ustedes también. A todos los sedientos venid a las aguas. El Señor está diciendo: si tienes sed, si anhelas esta sanidad que proviene de mí, ven a mis aguas, ven a mis aguas. Él es quien sana, Él es quien libera, Él es quien refresca, Él es quien renueva, Él es quien puede revertir el dolor en gozo. Él es quien puede traer esa paz abundante sobre tu vida. Él es quien puede traer plenitud y satisfacción que no se condiciona a lo que puedes estar viviendo o que hayas vivido. Puedes volver a reír. Quizás han pasado muchos años en que no te has reído, en que no has vuelto a disfrutar las cosas simples de la vida, porque otros te han robado el gozo. Así que quiero orar y quiero declarar esta palabra de Isaías 61 en esta mañana. Espíritu Santo, ven. Trae en este tiempo esa frescura de tu presencia sobre cada corazón, sobre cada vida, Señor, que anhela más de ti. Sobre todo aquellos, Señor, que están dispuestos a abrir esas puertas que han estado tan selladas por el dolor. Esos lugares que han sido tan intransitables por el dolor, Señor. Ven, Espíritu Santo, en esta mañana a traer refresco sobre sus vidas, a traer este renuevo. En el nombre de Jesús. Trae, Señor, revelación de qué áreas necesitan tu intervención, qué áreas del corazón, qué áreas del pasado, qué áreas del carácter necesitan de tu intervención, Señor. En el nombre de Jesús. Y declaro esta palabra, que tú has venido, Señor, en esta mañana, en este día, sobre todo aquellos que están escuchando, Señor, a consolar a los de corazón quebrantado, a proclamar a todos los que han estado cautivos que sean liberados, que los prisioneros que han sido prisioneros de sus emociones, que han sido prisioneros aún en su espíritu, que han sido prisioneros en sus relaciones con otros, que han sido prisioneros de depresiones constantes, de estados de ánimo, Señor, de palabras que los han anulado en la vida, que todos estos prisioneros sean puestos en libertad. Todos los que han sido prisioneros por el dolor, Señor, que en esta mañana sean puestos en libertad. Tú has venido a anunciar a los que se lamentan que ha llegado el tiempo del favor tuyo. Ha llegado el tiempo de tu favor, Señor, sobre tus hijos. En esta mañana sopla, Señor, este favor sobre cada uno de tus hijos, sobre cada lugar donde ellos están en este momento. En el nombre de Jesús. Dice que ha llegado el tiempo de tu favor, Señor, junto con la ira de Dios contra tus enemigos. Y que a todos los que se lamentan, Él les da corona de belleza en lugar de ceniza y una gozosa bendición en lugar de luto. Que en esta mañana el Señor traiga esta corona de belleza sobre tu vida. En el nombre de Jesús, sobre toda área de oscuridad, sobre toda área donde han quedado solo cenizas, el Señor ponga esta corona de belleza sobre tu vida. Recibe esta corona de belleza que viene del cielo. En el nombre de Jesús, esta gozosa bendición en lugar de luto, de todo lo que has perdido
perdido, de todo lo que quizás ha muerto en tu vida. En el nombre de Jesús, recibe esta gozosa bendición que proviene del Padre. En el nombre de Jesús, Señor, más de ti, más de ti, más de tu presencia, Señor, más de tu intimidad. Llévalo a las profundidades contigo, que puedan experimentar el poder que hay en la intimidad contigo, Señor. El amor que se experimenta cuando estamos solos en tu presencia. Esta abundancia de paz y de plenitud cuando estamos ahí junto a ti, Señor. Cuando podemos sentir tus abrazos, tus palabras que nos edifican, que nos animan. Cuando somos solo tú y yo, Señor. En el nombre de Jesús, trae mayor revelación, Padre. En el nombre de Jesús. Amén. Un abrazo y pronto nos estamos viendo nuevamente, si Dios lo permite. Nos vemos. Chao.